gracias por venir, por la asistencia, por el interés y muchas gracias a Arcad, por esta presentación también. A Bonita y muchas gracias también a toda la historia por contar con nosotros, por albergar la jornada y por contar con nosotros. Nosotros somos, bueno, yo soy Ricardo, Cristina, venimos a hablaros del Carrusel Taller de Fotografía, que es un proyecto que pusimos en marcha en el año 2013, que es un espacio dedicado a la fotografía contemporánea, podemos decir, en un sentido bastante amplio. Cris y yo nos habíamos conocido 2 años antes, habíamos hecho algún proyecto juntos, pero bueno, llegó un momento en el que estábamos pues, un poco cansados de nuestros trabajos anteriores o, bueno, no sé, yo vengo, por ejemplo, del fotoperiodismo y Cris más del mundo audiovisual y, bueno, pues son sectores en los que, bueno, puede que haya falta de oportunidades o cierta precariedad, estábamos un poco ya como cansados de todo eso y decidimos pues montar nuestro propio proyecto. Entonces, pues nada, buscamos un local que nos sirviera un poco, no queríamos montar un estudio de fotografía al uso, sino que queríamos montar algo que de alguna manera albergara pues la parte más comercial, la parte que nos reporta beneficios, la parte que nos mantiene y nos da dinero, pero en el que a la vez tuviera cabida, sobre todo también, toda nuestra manera de entender la fotografía, con el desarrollo de una mirada, con el desarrollo de proyectos personales y que todo eso estuviera muy presente en el espacio también, en el local. Y también que de alguna manera funcionara como punto de encuentro en torno a la fotografía en Valladolid, para como un espacio expositivo. Entonces, bueno, pues los primeros años, sobre todo, aparte de nosotros trabajar allí, atender a nuestros clientes y demás, teníamos, no es una galería al uso, fue más un espacio expositivo, nosotros preferimos llamarlo así, donde programamos exposiciones cada 2 meses y había exposiciones de artistas de Valladolid, de fotógrafos, también se hicieron proyectos, bueno, y se siguen haciendo proyectos colaborativos con otros artistas, con artistas de collage, con gente así como del mundo del arte de la ciudad. Y bueno, pues luego fue un poco también evolucionando, en un momento dado también montamos una pequeña librería de fotolibros, que es algo de lo que sería también interesante hablar, porque es muy importante ahora la manera de editar fotografía y de cómo se produce y se edita y se exhibe en ese formato. Y ahora, sobre todo, estamos muy centrados en la producción de exposiciones, de exposiciones de fotografía de alta calidad y de impresión fine art, impresión giclée, que es lo que se llama, para ilustradores, o sea, son lo que llamamos prints, comúnmente prints y obra seriada. Esta es un poco la introducción que quería haceros del espacio. Si queréis, ahora vamos a mostrar 2 proyectos que hemos hecho por encargo. Os hablará Cris de un proyecto para un cliente y yo para otro. Luego os hablaremos también del tema de la impresión, que es sobre todo a lo que nos dedicamos ahora. Y también os enseñaremos algunas exposiciones que hemos programado en el espacio. Y bueno, luego si nos da tiempo os enseñamos algún proyecto personal nuestro. También hemos traído obra nuestra producida, también hemos traído prints de los que hacemos ahora en el estudio, que podéis verlos, podéis tocarlos, podéis preguntarnos lo que queráis y nada, que esperamos que os guste y que os inspire en cierta manera todo esto. Paso la palabra a Cris y vamos con ello. Bueno, hola chicos, nada, os lo he explicado muy bien a Ricky y nada, a ver si lo entiendo, ¿no? Sí. Y a ver, Le doy donde yo si quiero. Bueno, uno de los clientes, por ejemplo, con todo esto, o sea, nosotros tenemos nuestros proyectos personales, pero sabemos que la viabilidad, o sea, como vivir de ellos es muy difícil, tenemos que estar trabajando pues, para empresas o gente pues, que nos encarga cosas. Uno de nuestros clientes que más nos gusta, por ejemplo, es Puchero, porque es un trabajo que es como muy creativo. Y aparte, con este cliente pues hemos encontrado una afinidad brutal y es muy importante trabajar con gente que
o sea, que nos entendamos bien, porque al final creo que el producto final, vamos, en la fotografía final, creo que va a resultar bien. Y vamos a estar tanto nosotros, o sea, estamos nosotros a gusto con el resultado y los clientes también. Entonces es muy importante trabajar con gente con las que seamos muy afines, sí, por lo menos es nuestra manera de pensar las cosas. Pero son guisadores de café. Entonces ellos están en un pueblo de Valladolid, tostan café. Entonces lo que vinieron a contratarnos es, aparte de hacer el reportaje de sus espacios, pues, para redes sociales, para la web, y de ellos mismos, ¿no? Y de tener como un registro fotográfico de su trabajo. Lo que querían era hacer notas de café, ¿vale? Cada café tiene aromas, tiene sabores diferentes, entonces ellos nos proponen qué notas de sabor tiene cada café, ¿no? Si tiene, pues aquí tiene almendras, tiene, bueno, diferentes frutos o diferentes... Entonces, con todo esto, nosotros intentamos hacer una nota de café, ¿verdad? Con cada café, dando una tarjetita, una postal con estas fotos. Cada una es diferente, entonces es algo muy creativo. Cuesta en el sentido de que ellos te dan como una orientación, es un café complejo, es un café redondo, es un café muy sencillo, y luego cada vez que notas el café tienes que registrar, ¿no? ese sabor. Es importante escuchar mucho al cliente, ¿no? Saber qué quiere. Este trabajo nosotros lo hacemos con ellos, allí in situ. A veces ponemos un poco nerviosos al principio, ¿no? Que es como, yo quiero trabajar, yo sé la de hacer, pero no, tienes que tener al cliente y que te esté diciendo. Entonces es muy importante escuchar al cliente, pero también dar tu punto de vista, ¿no? Y decirle cómo conseguir esa imagen y ese resultado, ¿no? Porque al final todo esto es identidad para la propia empresa. Entonces, tú tienes que estar con el trabajo que haces, pero sobre todo el cliente tiene que estar muy convencido y muy a gusto con que lo que te transmite a ti, tú lo tienes que resolver en una fotografía. Y bueno, pues esto es así. Vale, Vale, pues este proyecto que has enseñado aquí, pues a lo mejor tiene que ver más con un proyecto de fotografía de productos, si podemos llamarlo así. Nosotros tampoco es que digamos que estamos especializados en nada, vamos. Sí que nos gusta cuando nos enfrentamos a un proyecto como un poco de alguna manera dejar nuestra impronta y hacerlo desde el punto de vista muy personal. Y en este caso se trabajaba para un cliente directamente y el proyecto del que se va a hablar ahora es un proyecto que se llama Valladolid Recicla, que se hizo para la Concejalía de Medio Ambiente de Valladolid y Coembes a través de la agencia de comunicación y una agencia de intermediarios, ¿vale? Aquí en este proyecto es un proyecto publicitario, por así decirlo. Se nos encargó unas imágenes que se hicieran para una campaña en redes sociales para concienciar a la población de la necesidad del reciclaje. Entonces, la idea era que nosotros nosotros propusimos hacer fotos en el centro de tratamiento de residuos de vertedero, que conocemos como. Es un sitio bastante flipante. O sea, es una ciudad pequeña y lo que hay ahí es bastante flipante. La cantidad de residuos que se generan, es un espacio casi apocalíptico, hay animales, hay aves, esto que veis en las imágenes son buitres, viven allí. O sea, es un poco, bueno, te das cuenta de cómo nuestra manera de estar en el mundo como sociedad, cómo genera también cambios en el entorno, en la naturaleza, en la vida de los... O sea, hay aves que vemos en Valladolid que antes eran migratorias y ahora viven allí todo el año. Es una pasada. Bueno, con respecto al trabajo fotográfico, nosotros lo que hicimos es estar allí varios días fotografiando, la verdad es que tuvimos mucha libertad a la hora de hacer las fotos. Y bueno, pues la idea era fotografiar un poco todo el entorno, también las instalaciones, y vais pasando alguna imagen. Bueno, dentro del centro de tratamiento hay
hay distintos tipos de residuos. Hay residuos que se pueden reutilizar y hay otros residuos que no es tan fácil, entonces eso se va acumulando, ¿vale? Y esto de la explanada que hay ahí, que es un sitio, de verdad lo digo, como que no me quiero imaginar lo que es un centro similar en Barcelona o en Nueva York o donde sea. Bastante curioso también el tema de las aves, es muy... Todas estas cigüeñas, en Valladolid a las 7 de la tarde, si tú miras al cielo, bajan todas del vertedero, es un momento bastante bonito y duermen en la catedral, en las iglesias, tienen ahí los nidos, pero ellas van y vienen. El centro del tratamiento está en un pueblo muy cerca, en Llanula, ¿no? Y bueno, pues la idea era reflejar un poco todo ese espacio, un poco el trabajo, las instalaciones, también el día a día de las personas que trabajan allí. Aquí, por ejemplo, en este trabajo tuvimos mucha libertad para hacerlo, pero hay filtros y hay restricciones. Entonces también tienes que encontrar la manera de... Porque desde nuestro punto de vista, personalizar los espacios es importante en un proyecto. O sea, no porque sea mejor o peor, pero a nosotros nos parece que es interesante. Los trabajadores del espacio no podían salir. Esto era para hacer una campaña en redes sociales y la gente, pues si no te da su consentimiento para que se utilice su imagen en una campaña en internet, pues te las tienes que ingeniar para hacerlo de otra manera. Esta, por ejemplo, no nos la dejaron poner. Claro, esto por ejemplo es una taquilla donde nuestra trabajadora pues tiene fotos de su familia y demás. Bueno, al final está dando como una visión un poco más íntima, más personal de estas personas. También es una manera de describir a la persona que retratas, pero bueno, sin que aparezca la persona. Esta imagen, como dice Chris, no se puede usar. Bueno, al final es un poco encontrar la manera de que te encarga el proyecto, no siempre, en este caso porque es un tema peliagudo. O sea, es un vertedero, es lo que es, aunque es un centro de tratamiento de residuos, que ahora lo estoy diciendo mal, pero esto es lo que es, o sea, es una cantidad ingente de basura. Y está muy bien organizado y demás, pero bueno, al final pues hay que tener mucho cuidado con las imágenes que se usan, porque sobre todo el objetivo de esto era poner a la gente de cara toda esta cantidad de residuos que producimos para que de alguna manera se haga una concienciación de la necesidad de que con todo esto hay que hacer algo, ¿vale? Bueno, otra imagen de las que os contaba antes, de encontrar un poco una manera de hablar de las personas que trabajan allí. Os voy pasando un poco más las imágenes. Por ejemplo, esta es otra imagen que no se puede usar. A ver, aquí en el proyecto tuvimos mucha libertad a la hora de hacer todas las fotografías. Pero luego hay filtros, porque en realidad, por ejemplo, en el proyecto que os ha comentado Chris de Puchero, trabajas para un cliente directamente, ¿vale? Aquí trabajamos para una agencia, que es nuestro cliente, es la que nos encarga el trabajo, pero a su vez esa agencia trabaja para Ecoembes, que son los que ponen el dinero, y a su vez Ecoembes trabaja para la Concejalía de Medio Ambiente, ¿vale? Entonces es como que tienes que ir pasando filtros y todo el mundo tiene que estar contento. Pero no sabes cuál es la manera de que estén contentos cuando empiezas el trabajo. O sea, tú haces el trabajo y luego van pasando los filtros y hay cosas que se quedan fuera. Esto en este caso... No, pienso que también es normal, porque hay muchas cosas que a lo mejor nosotros como fotógrafos no entendemos o no vemos, ¿no? De los filtros que hay que pasar, y claro, también tienes que asumir que el trabajo se va a quedar reducido. Esta foto, por ejemplo, que nos gustaba un montón, al final se quedó fuera por esos filtros, pero tenemos que también asumir todos esos filtros que hay. O sea, que la libertad está muy bien en el trabajo de nosotros, pero también hay que asumir cierta responsabilidad en nuestro trabajo. Sí, así son estos dos proyectos que hemos elegido para hablaros de ellos, son dos proyectos en los que tenemos o hemos tenido como mucha autonomía a la hora de enfocarlo, ¿vale? Bueno, es que las instalaciones son muy locas, o sea, es un sitio bastante equipante. Este proyecto también es importante para nosotros porque, aparte de la campaña que se hizo en redes sociales, al final se consiguió que se convirtieran en exposiciones, se produjo una exposición y se hicieron
pues no sé cuántas exposiciones, 20 o 30 en todos los centros cívicos de Valladolid. Y eso es algo que también a nosotros de alguna manera nos estimula mucho, porque nosotros esto es algo que nos gusta mucho, comisariar exposiciones, decidir en un espacio cómo mostrar la obra, cómo hacer que sea atractivo. O sea, al final aquí teníamos la exposición producida, pero cada espacio luego era un reto para conseguir, porque los centros cívicos, algunos están muy guay preparados, tienen salas de exposiciones como muy limpias, y donde las exposiciones lucen, y otros no tanto, porque a lo mejor son más antiguos o demás. Entonces, bueno, pues esto también, este proyecto de alguna manera como que reúne un poco toda nuestra manera de trabajar, porque es un encargo comercial para un cliente, para redes sociales, que es sobre todo lo que más se hace ahora, internet, redes sociales, y luego encima se convierte en una exposición que nosotros comisariamos y que nosotros montamos también, y de todo. Era como un trabajo como completo. Y bueno, os pongo 4 imágenes de 4 centros cívicos, donde, bueno, pues para que veáis un poco eso, o sea, como al final vas trabajando sobre el espacio y lo vas componiendo un poco también sobre el mar. Y esto es lo que os queríamos comentar sobre este proyecto. Ahora quizás hablar un poco de la impresión. Pues también a raíz de Coeldes nos dimos cuenta, porque esto ya lo mandamos a incluir a otro sitio. Entonces también nosotros empezamos a pensar en que si podíamos controlar todo el proceso completo de pues, hacer las fotos, producir las fotos, imprimir las fotos para estar, montarlas, hacer exposiciones y demás. Entonces nos hicimos con un pronter. Fue una versión muy grande, los papeles son caros, las tintas son caras, la máquina es cara. Pero bueno, decidimos arriesgarnos a ver qué pasaba, porque también, claro, cuando se trabaja en persona y demás, pues, también estábamos mucho dinero producir, ¿no? Y también era como controlar hasta un punto de yo quiero que mi foto quede así, yo quiero controlar qué papeles, como quedan mis negros, como quedan mis blancos, que todo, ¿no? Los colores y demás. Entonces, pues nos metimos en el mundo de la impresión triple y, bueno, o bailar, lo llaman. Entonces, este tipo de impresión como que parte pues, de muchas disciplinas, ¿no? Y la hecho como digital. Entonces, son tintas pigmentadas, son naturales, ¿vale? Son diminutas, tienen cositas. Entonces, bueno, la palabra que se viene como de rocío, ¿no? Entonces se rocían los papeles. Entonces hay una naturalidad digital, ¿no? Duran mucho más en el tiempo, son más resistentes pues, a la luz, a la humedad, todo eso. Entonces, creemos que es una manera de que nuestro trabajo, de que las fotos, de todo, realmente sabemos cuando vas a ver una fotografía, tienes que garantizarlo, que esa copia que vendes por tanto dinero vaya a durar que no pase el tiempo, no que no se estropee, que los colores aguanten y demás. Entonces, lo que hacemos es, aparte de, pues, para exposiciones y demás, como tú ves, que nos hemos contado aquí, para que veáis los papeles, luego os puede explicar, ¿vale? Pero luego los podéis ver y demás. Nosotros trabajamos con series limitadas. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hacer una exposición y hacer tres copias de una misma fotografía que hacer 100, por ejemplo. O sea, lo que el precio se trata de esa copia. Pero si lo que sí que queremos es que sea buena. Entonces, los papeles que normalmente utilizamos, no se puede quitar esta franja. No, es lo de Zoom, tío. Vale. Bueno, este es el papel, no sé si conocéis la marca Honeymoon, para nosotros es muy buena, son papeles de algodón, papel de algodón, no tienen ácidos, ¿vale? Y es junto con las tintas pigmentadas, fíjate que tenemos un grupo de tintas diferentes, ¿vale? Que lo que te hace es como unos teclados brutales y unos colores que son maravillosos, la verdad. Tenemos este papel que no tiene nada de... no sé si veis muy bien. Bueno, luego los efectos por aquí les veis, ¿vale? Este papel es mate completamente, es de algodón, no tiene ningún tipo de tratamiento químico, ¿vale? Lo que hace que no se estropeen los papeles. Tiene un gramo de 308, ¿vale? Que hace que sea un papel muy denso, ¿no? Sobre todo para copias grandes, porque cuando hacemos una copia muy grande, por ejemplo, un 20x2 o algo así, en un papel más finito se puede doblar y demás. Entonces, este tipo de papeles es como que te da una resistencia muy grande, ¿vale? A la hora de imprimirlos y manejarlos.
varita, que se limita al varitado de analógico, ¿vale? Y tiene una capa como pues, de varita y un poco de brillo. También es de algodón, o sea, gimnasio y demás. Y también esto es de 315, ¿verdad? Sí. 315, sí. 315. La diferencia entre los dos aquí, bueno, la diferencia de los dos es que la capa de varita lo que te hace es que a lo mejor los nervios o la tinta en sí se frene un poco en lo que es el papel. El de algodón, como no tiene esa barrera de varita, lo que te hace es que la tinta absorbe. Sí que es un papel delicado porque tienes que ajustar muy bien los nervios, porque al final se te pueden ir un poquito más profundos, aunque quedan preciosos, porque son los que parecen terciopelo, pero sí que es verdad que se tiene que encontrar un poco qué cantidad de dinero, porque al final te puede quedar un poco más oscura y te puede limitar un poco los blancos que se puede comer un poquito. Pero bueno, es como coger el punto. Por eso a nosotros nos gusta también eso, meternos dentro de la impresión, porque al final ya, o sea, ya el detalle de la fotografía que imprimes ya que quieres que te quede como quieres. Luego tenemos, por ejemplo, también el Brilliant Tablet, que también es de común. Y este lo que utiliza es papel acuarela. Entonces es como el mate, pero muchísimo más robusto. No sé si lo podéis apreciar bien. Y queda fenomenal. También cada trabajo que requiere, por ejemplo, utilizas siempre el varita, es un trabajo personal y yo utilizo el fotografía y a veces el tablet porque queda como si fuera una pintura, ¿no? Y para gente, por ejemplo, también de ilustración o de acuarela, que quiere hacer una reproducción de sus obras en papeles para hacer unas copias seriadas y demás, suelen utilizar este papel. Este, por ejemplo, es un encargo, la hacemos también porque tenemos reproducciones de obra de gran tamaño y demás. Y hacemos siempre limitadas de otra que se deja mejor, ¿no? Sabemos que a lo mejor tener una copia única, claro, lógicamente es alto, ¿no? El precio, pero cuando hacemos diferentes prints, ¿no? Una edición limitada de 20, de 100, de esa misma pieza podemos llegar a más gente, ¿no? A menos precio y podemos tener la misma rendimiento económico, por así decirlo. Vale, luego tenemos otros papeles que ya no son de algodón, como más para otro tipo de daños, o sea, que son el Kodak y luego un mate que es muy parecido al fotografía de textura, pero no es de algodón, es de tira celulosa. Son más económicos estos papeles, pero se utilizan pues, para otro tipo de usos, ¿no? Entonces sí que remarcamos para vender copias, ¿no? Para que duren y demás. Bueno, sí, aconsejamos que sean papeles que realmente duren, ¿vale? Y bueno, es que la se ve, pero sí que se aprecia la diferencia de letras, la podéis ver y demás. Bueno, así. Bueno, no sé si vamos como muy rápido o estamos metiendo... El tiempo pasa muy rápido. Sí. Bueno, lo de los papeles, sobre todo, aquí hemos traído prints que hemos producido y obras que hemos producido, que al final es un poco, a lo mejor un poco más densos si no estáis muy familiarizados con ellos. Luego, de verdad, sin ningún tipo de problema, venís, los vemos, los podéis tocar y nos hacéis las preguntas que queráis. Es que es importante para nosotros todo el tema de la impresión, porque de alguna manera un fotógrafo, al final, su fin último, bueno, su fin último en el proceso, su fin último sería transmitir algo, contar algo o transmitir algún tipo de emoción con sus fotografías o mostrar otra realidad, o bueno, cada uno tiene el suyo, pero en el proceso lo suyo es ver tus fotos en papel, acabadas. Antes se hacía con el proceso analógico y ahora, bueno, pues nosotros lo hacemos con un proceso digital, pero es importante saber dominar todas las fases del proceso fotográfico y bueno, pues que al final controles también lo que es el acabado y yo qué sé, por ejemplo, lo que decía Chris, yo utilizo mucho el varita porque, bueno, mi fotografía posiblemente tenga más que ver con un estilo más documental, contemporáneo, y a mí ese papel tiene como una gama de grises muy, o sea, como mucha densidad en los grises. A mí eso es algo que me interesa mucho, no el contraste demasiado fuerte. Me gusta más la fotografía un poco más aséptica, más descriptiva, si lo quieres llamar. Me gusta mucho la fotografía documental norteamericana, me influye un montón, pero vamos, es una cuestión más estética y bueno, creo que para mi fotografía funciona, para la de Chris
Pues eso, sí, si lo quieres comentar tú un poco de tu fotografía. Bueno, no, es más como, a mí me gustan mucho más las texturas, entonces, por ejemplo, el papel fototal es como pues, William Turner, claro, te hace como que las texturas sean como mucho más expresivas, ¿no? O sea, como que se vean más y como que el mismo papel te da esa sensación de terciopelo o de, según la textura que fotografías y demás, te da cierto tacto, ¿no? Sí. Al visual, un tacto visual, no sé si es una palabra extraña, pero yo me entiendo. Son como más orgánicas las imágenes, posiblemente. Y bueno, pues nada, lo que os digo, luego si queréis, también hemos traído prints de trabajos de allí de Valladolid, de artistas, de ilustradores, de algún artista collage, que también nosotros también digitalizamos, que esto también es un paso muy importante a la hora de hacer una reproducción de obra, porque necesitas tener un archivo con la suficiente calidad y preparado para que la reproducción sea fiel. Entonces, si dominas todo el proceso también, pues tienes bastante trabajo ganado. Ahora os queríamos mostrar algunas exposiciones que hemos comisariado ahí en nuestro espacio. Nuestro local es un sitio muy pequeñito, es un local de 45 metros cuadrados. Entonces nosotros, pues, la mayoría de las exposiciones que programamos allí son pequeñas exposiciones, pero que para nosotros tienen con mucho valor. Y también el hecho de haber empezado con todo el tema de las exposiciones, que nosotros lo hacemos porque nos gusta, en realidad. Es como entendemos la fotografía. No nos da mucho rédito económico esto, la verdad. De hecho, no nos da mucho dinero, pero bueno, por otro lado también como que da un carácter a nuestro negocio, le da un carácter, ya lo ha definido siempre de una manera y eso ha hecho que a nuestro estudio venga un determinado tipo de persona que está más interesada en algo más artístico, si lo quieres llamar, en una visión más personal y bueno, eso de alguna manera pues, también como que nos ha definido un poco. Esto es el espacio que dedicamos para las exposiciones. Antes había en la introducción una foto muy parecida a esta, con las dos primeras expos que se hicieron cuando inauguramos el Carrusel, que era un trabajo de Cris y otro mío. Y bueno, esta es la última exposición que hemos tenido, que es un artista de Valladolid que se llama Gonzalo de Miguel. Él es, bueno, es un artista muy polifacético, hace escultura, pintura, hace un poco de todo y sobre todo ahora está trabajando mucho en el collage y nos interesa su trabajo porque utiliza la fotografía parte mucho siempre de la fotografía de archivo, de fotografías que encuentra y demás. Entonces, bueno, ya os digo, nosotros todo lo que programamos ahí son exposiciones propiamente de fotografía o son exposiciones de artistas que trabajan con la fotografía como soporte o como inspiración o como punto de partida, ¿vale? Gonzalo de Miguel es una de ellas, uno de estos artistas. Bueno, estas piezas, por ejemplo, también os voy a hablar un poco de lo que es nuestro papel en el montaje de las exposiciones, en el comisariado. Aquí, por ejemplo, estas piezas son muy pequeñas. Son unas piezas de medio folio igual, no, son piezas muy pequeñitas. Entonces, a Gonzalo se le ocurrió que podíamos digitalizarlas y que podíamos hacer como una burrada, una impresión esto es 1 metro y pico, no sé si se oye bien. ¿Sí? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, nuestro trabajo, aparte del diseño expositivo, de la foto que os montaba antes, nos gusta un poco que las exposiciones sean limpias, que respire la obra, que puedas meterte en una de las piezas y bueno, aunque el espacio es pequeño, pero que el espacio respire, ¿no? No somos gente que nos guste recargar excesivamente las exposiciones, es como que vamos un poco más a lo concreto, a lo sutil. Y aparte de ese diseño expositivo, aquí, por ejemplo, lo que se hizo fue se digitalizaron las piecitas pequeñas de Gonzalo, que es que son piezas como muy íntimas, como muy personales. Son pequeñitas y hicimos este experimento de digitalizar y hacer una ampliación de, no sé cuánto medían, 1,5 metros y el resultado nos pareció como bastante potente, muy interesante. Esta exposición es de otra fotógrafa de Valladolid que se llama Irene Muñoz y ella es una fotógrafa que
¿cómo os diría? Ella hace fotos en analógico por su placer, básicamente. No se plantea proyectos, no se plantea... A nosotros nos interesa mucho cuando se desarrollan proyectos, cuando tienes una idea o se te ocurre algo y lo llevas a cabo y hay una intencionalidad detrás del proyecto que tú planteas. En este caso, ella no hace esto, pero nos interesaba mucho porque su trabajo es muy íntimo también. Ella, el proyecto que presentó es un cambio de sexo de su hermano y, claro, es un trabajo súper delicado. Nosotros, bueno, nuestra función también fue un poco explorar un poco todo su archivo, porque ella no se lo plantea como un proyecto definitivo. Entonces, nuestro trabajo fue pues un poco revisar todo su trabajo y hacer una edición que ayudara a contar lo que ella quería contar y, bueno, y también compaginarla con fotos con fotos como más paisajísticas, porque a lo mejor las fotos de su hermano son como demasiado duras en algún caso. Pero bueno, sí ha sido una composición del espacio que nos parecía muy atractiva. De esta exposición también os quería contar, bueno, porque pues, sí que es verdad lo que os comentaba, que bueno, claro, al final un espacio expositivo como tal, nosotros por eso nunca nos hemos identificado con la palabra galería, aunque la gente nos conoce como una galería y en cierta manera hay exposiciones. Y entras y parece una galería. Pero claro, nosotros una galería la entendemos como un proyecto que se sostiene económicamente con la venta de obra. Y en nuestro caso no es así. En nuestro caso, ni en el caso de muchas galerías, pero bueno. Pero para nosotros es un espacio expositivo. Entonces es muy difícil que esto se sostenga por sí solo, ¿vale? Por eso también, por eso también hablábamos antes de las copias seriadas, ¿no? Que al final te hacen, sabemos que venden a lo mejor una copia única que no llegamos a alcanzar a ese público, ¿no? Que tiene dinero, al que puede acceder a él, ¿no? Es algo muy complicado y haciendo también una exposición tienes que atraer a esa gente, ¿no? Y que esa gente llegue hasta allí. Por eso ahora, o sea, también es muy importante estar ya pensando en hacer fotolibros, ¿no? Fotolibros. Al final es como que resumen mucho los trabajos, ¿no? que puedas hacer y que tienen una distribución mucho mayor y que puede llegar a mucha más gente y demás. Y luego ya, en el caso de que todo eso ya vaya llegando, entonces ya vender como una copia, ¿no? Una copia pues a un precio que realmente merezca, ¿no? El trabajo y demás. Sí, no, lo que os dice Cris es un poco... Nosotros siempre estamos dando vueltas a todos. Sí. A cómo podemos vivir de la fotografía sin hacer cosas que no nos gustan, pero bueno, dándole una viabilidad a todo, ¿vale? Lo que os quería yo comentar con respecto a este tema de que puedes vender alguna pieza y sacarte algo de dinero, pero solo la producción ya, pues a lo mejor no pierdes dinero, quiero decir, pero no te puedes plantear mucho más ahora mismo en una exposición, ¿vale? Dentro de todo este desbarajuste a nivel económico, pues en Valladolid sí que hay como un pequeño oasis, por así decirlo, a nivel artístico, que es un festival que se llama Creaba y que es un festival que se dedica a la promoción de los artistas locales. Entonces, bueno, sí queríamos mencionarlo porque nosotros siempre hemos participado en este festival como espacio y en ocasiones como artistas también. Y bueno, es un festival en el que parece extraño, porque no siempre es así. Hay dinero para producir las exposiciones y para que el artista cobre sus honorarios y para que el espacio cobre y pague los gastos de tiempo que está en la exposición y demás. No es la panacea tampoco, pero bueno, quiero decir que tampoco hay como lucecitas de esperanza, vaya. O sea, que no es todo tan complicado, porque tampoco queremos dar una imagen de que todo está fatal y te lo tienes que buscar por ti solo y currártelo y hacer algo que está muy bien y aún así tampoco tiene por qué funcionar. O sea, hay opciones, hay que buscarlas y bueno, y hay que aprovecharlas también. Están ahí para aprovecharlas. Muchas veces no nos enteramos o no nos damos cuenta de
de que sí que hay apoyos institucionales. Quería mencionarlo en esta exposición que se programó en el último, creo, en el 2021. Luego, por ejemplo, esta es otra exposición que se hizo de Marta González, que es una artista de grabado, que es de Valladolid, pero vive en Londres desde hace muchos años, y allí trabaja en un taller de grabado, hacen encargos para artistas pues, bastante importantes. Y bueno, su trabajo nos interesó en este caso porque ella está como especializada en una técnica que es el fotograbado, que es, bueno, es un poco... Seguramente vosotros sepáis mucho más de todo esto. Nosotros al final, bueno, por lo menos estáis más familiarizados, pero ella al final las planchas que utiliza para luego hacer los grabados, meterlas en el túrculo, las produce a partir de fotografías, con un proceso así bastante complicado técnico. Bueno, es como un ejemplo también de, como veis, cada proyecto que os estamos enseñando es muy distinto. Todos utilizan la fotografía, todos parten de la fotografía, pero bueno, al final también estamos muy abiertos, no estamos cerrados ni a un estilo de fotografía, ni a un artista en concreto. Nosotros a la hora de programar lo que queremos o lo que nos gusta, nos emociona es ver ahí como una intencionalidad, es ver como un proyecto detrás, es ver como simplemente un talento. A lo mejor hay gente que no como que no cierra tanto los proyectos o los dejamos abiertos, pero nosotros vemos ahí algo y eso es lo que nos interesa y nos apetece que se vea en Valladolid, básicamente. Son piezas muy pequeñitas también, pero muy bonitas. Por ejemplo, esta es otra exposición que se hizo de Alfonso Moral, que es otro fotógrafo de Valladolid que vive fuera y es un fotógrafo documental. Este chico se dedicaba al fotoperiodismo, a cubrir pues, todas las revoluciones de las primaveras, lo que se llamó las primaveras árabes, y él estuvo allí cubriéndolo para agencias internacionales. Y en todo ese tiempo que estuvo allí, él tenía una cámara de medio formato, analógica, y de vez en cuando podía, iba haciendo fotos. Entonces, el proyecto que presentó, que se llamaba Cero, recoge todas las imágenes que él disparó, las que salieron bien, las que quedaron oscuras, las que quedaron veladas y las que quedaron desenfocadas, todo. O sea, como un proceso en bruto sobre un fotógrafo en una zona de conflicto y además un trabajo muy denso, muy oscuro, os podéis imaginar. Bueno, es un ejemplo también de un proyecto muy cercano, muy dentro de la fotografía fotoperiodística documental, pero con un enfoque muy personal y que al final, sí, el conflicto está, pero está hablando de otras cosas, está hablando de él como persona en ese entorno, ¿no? Y el proyecto lo refleja. Luego además se presentó la exposición, luego consiguió editar un fotolibro que nos lo envió, muy amable Alfonso, un tío muy majo, la verdad, y trabajó increíble de Alfonso. Y luego yo creo que esta es la última exposición, que es una artista, bueno, es una fotoperiodista, Valladolid, Miriam Chacón, y bueno, pues también ella es fotoperiodista, pero bueno, también tiene como un trabajo al margen de lo que es su trabajo en la agencia para la que trabaja y bueno, pues eso es el tipo de perfil de gente que nos interesa, ¿no? O sea, al final es un poco como nosotros también. Nosotros, por un lado, ingresamos dinero y por otro lado, vamos tirando a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, esta es una imagen pre-COVID, en nuestro espacio pequeñito, con bastante gente y pues como eran antes las cosas de la pandemia. Bueno, y esto es otra exposición que os queríamos mostrar, que es una exposición que se hizo ya no en nuestro espacio, pero que producimos nosotros para el Museo Patio Herreriano. Una exposición que reunió como una veintena de fotógrafos después del confinamiento y bueno, pretendía ser un homenaje a la ciudad después de todo lo que se había vivido y demás. Nosotros la produjimos y a la vez también participábamos como artistas. Este es el trabajo que yo presenté, que se llama Jardín Mínimo, y este es el trabajo que presentó Chris, que no recordaba el nombre, Extimidad.
No sé si tenemos tiempo de hablaros un poco de nuestros proyectos personales o si queréis, pero igual, si queréis preguntarnos algo de esto, de todo lo que hemos hablado, ¿seguimos? Vale. Vale, pues, ¿hablaste un poco? Bueno. No, espero que no sea un galería de ideas y demás, ¿vale? O sea, nosotros cuando empezamos también con todo eso, era así un poco jaleo, ¿no? De cómo vivimos, cómo pagamos autónomos, cómo pagamos un local, cómo pagamos, ¿no? Es un poco el salto, ¿no? A estar en un local en la calle y demás. ¿Cómo hacemos todo eso? Pero a la vez queremos establecer nuestros proyectos personales, ¿no? O sea, algo que por ejemplo, a mí este tipo de trabajo me tranquiliza mucho más. Hacer fotografías a mí me tranquiliza. O sea, soy un poco instintiva, ¿no? A la hora de fotografiar, como quiero disfrutar, quiero hacer fotos. No organizo o sea, hay veces que sí que he hecho por el tipo de proyecto que sí que ha sido como más pensado, y luego he ido a hacer las fotos, pero a veces es como ir cogiendo fotos que quieres coger, que sientes que son tuyas, ¿no? Y con eso hacer algo, ¿no? O ver como qué te está transmitiendo esas mismas fotos. Creo que es importante que podamos, en ese sentido, que nuestras mismas, o sea, nuestras imágenes nos transmiten a nosotros mismos algo, ¿no? Que nos acompañen de alguna manera y que para mí es un refugio, ¿no? Entonces, el trabajo legal, que es uno de los mismos que fue la Galería de Silva, fue un poco eso, ¿no? Un poco rayar las fotos, como que hago, qué hago, a ver qué hago y demás. Me puse a mirar un poco mis fotos desde fuera, ¿no? Y me di cuenta de que había muchos que tenían una idea, ¿no? Una idea que yo creo que es el vampiro, ¿no? Como que fotografiar al vampiro, ¿no? De alguna manera. Entonces, con esa idea, intentar crear fotografías, que tenía un montón de ellas, pues como que hablan de ese tema. No es como representar el vampiro, sino como acercarse un poco a la idea de vampiro. Entonces, que algo que, bueno, fue como lo que no está, ¿no? Lo que no está. Entonces, esa idea me atrajo muchísimo, ¿no? Porque al final cuando tú en imágenes representas lo que no está, te hace imaginar. Yo creo que sí que necesitamos imaginarnos un poco lo que no está, ¿no? Lo que no se puede imaginar. Es un ejercicio muy sano y creo que nos viene a todos muy bien, ¿no? De hacer necesitar a nuestra cabeza de algo que no está, que no es posible o que no se ni siquiera imaginamos. Entonces, para mí era como un poco el negro, ¿no? La posibilidad del negro, de lo que no se ve tan claramente, ¿no? Entonces, al final acabé viendo como mundos, ¿no? Posibles a través de la unión de varias fotografías con negros, ¿no? Y demás. Luego el siguiente trabajo que hice también es memoria construida. Esto fue analógico, entonces al final acabé revelando como 7, 8, bueno, no sé cuántos paquetes tenía de una cámara antigua que tenían. Y fui sacando fotogramas de esos carretes. Claro, esto es un código digital, nosotros cogemos el ordenador, de la carpeta, el día, de todos los metadatos, dónde estás, haces 20.000 fotos ese día, puedes narrar de todas las fotos, las 1.000 fotos que has hecho un día, puedes narrar todo el día, pero cuando estás con el analógico, realmente haces una foto y haces con mucho cuidado, con mucha atención. Es como, no, tengo 36 fotos en este carrete, que además cuesta dinero, ¿no? Y es como, la haces como muy concienzudamente. Entonces, claro, de una a otra, que aparte que no sabes cuánto tiempo ha transcurrido, puede pasar meses, años o lo que sea. Entonces, yo esa diferencia de temporalidad, ¿no? La que se incluye en los fotógrafos, por una parte de dos fotografías diferentes, porque de repente hay una foto, ¿no? Por ejemplo, estoy en Valladolid, que reconozco que es Valladolid, no sé cuándo fue, pero la siguiente estoy en una playa. ¿Qué pasó, no? De todo ese camino. Entonces, para mí era representado en esa franja negra que también es un vacío, ¿no? Que es algo como que es muy repetitivo en mí. Elementos al azar, porque la cámara de luz que estaba estropeada, entonces hay muchos momentos que se me velaron. Y al final es como el proyecto de la memoria construida ya como un poco es como
cuando nosotros recordamos, muchas veces también hay, no es tan lineal, ¿no? No es tan desde que he conocido, te lo voy a anotar todo, sino que van un recuerdo pasado a otro, luego de repente te acuerdas de otro, la conexión en la cabeza vaya sola, ¿no? Y al final ya hay negros también, ¿no? Hay vacíos, hay cosas que no sabes que rellenamos totalmente. Entonces, encontrar estos fotogramas en esos carretes eran como esos pequeños recuerdos, ¿no? Que están en tu cabeza, pero que no sabes muy bien, como más sueños, como más algo inarrable, ¿no? Que no puedes narrar. Y a mí me gusta un poco, bueno, suele tener como el mundo onírico, algo más onírico, ¿no? Algo que no sabes por qué, pero te expresa un poco, que también con fotografía vamos a documentar, pero en realidad son todas estas muestras de texturas, de situaciones de negros, que creo que narran más emociones o sentimientos, intensidades, ¿no? que otra cosa. Bueno, te voy a contar muy rápidamente. Este es un proyecto que hicimos varios, bueno, yo también, con Hugo, que a partir de esta foto, que era una foto que encontramos, teníamos que, como que hacer un proyecto. El proyecto se llamaba Ecos, entonces teníamos que, a partir de esta foto, desarrollar un proyecto. Esta vez no fue más pensar en posible, luego pensar qué fotos quería hacer, entonces yo me fui un poco a la parte analógica, ¿no? Con esa falta de definición, ese error, esa falta de percepción, ¿no? Que hay en la fotografía analógica, porque que es preciosa, que nosotros estamos como, ¿cuántos megapíxeles hay en esta foto? Porque se ve con esta pantalla de retina, que todo, pero al final cuando ves una fotografía analógica, que toda esa textura que tiene, esos fallos de revelado, de detalles que le dan un aspecto único, ¿no? Porque es irrepetible esa copia. Y le da como bueno, no sé, a mí me fascina un poco todo ese ruido, ¿no? De todos los químicos, de algo muy natural y muy orgánico. Entonces, así fue también, contextualicé como empecé a buscar también fotografías antiguas que me iban encontrando en mercadillos o en las que por internet y demás, que me parecían fotografías maravillosas. Entonces, es como que ficcionaba, ¿no? Esas mujeres estaban dentro de esa era de las que había hecho esa fotografía y las colocaba en ese entorno que yo también ficcionaba con fotos que yo tenía, ¿no? Entonces las fui colocando en espacios. Luego también aludí un poco lo mezclé con fotografías de piel, de mujeres, estrías, iris, intersecciones, ¿no? Intersecciones que van a la fotografía de las fotos analógicas, ¿no? Y mezclando un poquito muchas mujeres que podrían estar allí, o sea, tenían su piel, ¿no? Y, o sea, la de fondo, es que no se ve muy bien, pero la de fondo es una textura sacada de la imagen del puente, ¿vale? Se le cogía como texturas y luego las iba mezclando con otros tipos de pie y demás. Y bueno, no voy a contar más, pero son como los trabajos en los que estoy a gusto, creo que es muy importante sentirse a gusto con lo que haces. Y creo que también es como ir probando y haciendo, ¿sabes? No vas a hacer nada perfecto la primera vez, pero es ir haciendo, ir aprendiendo de ti mismo, ver qué te gusta, qué no te gusta, ir probando cosas diferentes, ahora ya está, llegar a un resultado infinito, o sea, que nunca vamos a llegar a estar como súper satisfechos del todo de tu trabajo, y creo que también es bueno porque es un motor, ¿no? Es un motor que te hace buscar algo todo el rato y como llegar a algo que te identifique y que te sientas a gusto. Y al final también todos pasamos por muchas fases a lo largo de la vida, no tengo mis trabajos que he hecho hace 10 años, con los que estoy haciendo ahora, los que voy a hacer el año que viene. O sea, creo que va evolucionando con nosotros y eso es lo bonito, ¿no? Que los trabajos evolucionen con nosotros y que, porque al final es lo que la impronta que dejas tú es tú mismo en tu trabajo, y es lo que hace la fe un poco personal. Y pues nosotros en el carrusel es lo que buscamos también, ¿no? Que los trabajos se vea a la persona que detrás, que tenga alma, que tenga algo que decir, aunque sea personal, que es muy bonito, ¿sabes? Pero que no sea una copia de algo que ya existe, sino que realmente se apueste por algo que sea valioso, porque es valioso para la persona que nos lo está mostrando, ¿no? Y que debemos mostrar ese tipo de trabajo.
muy importante lo que ha dicho Chris, toda esta idea de cómo entendemos la fotografía nosotros. Yo, bueno, supongo que estas imágenes que os voy a enseñar ahora no se ven muy bien, pero he traído 2 o 3 piezas impresas. Este es el proyecto del que os hablamos antes, que habíamos producido para el museo, para el Patio Herreriano. Pues bueno, esa exposición al final contaba con muchos fotoperiodistas, pero a la vez también contaba con Chris, conmigo, con algunos otros fotógrafos que desarrollamos otro tipo de proyectos. Y yo lo que presenté pues, fue un trabajo que llamé Jardín Mínimo, y en el que recogía pues, una selección de imágenes que había realizado después de los primeros paseos del confinamiento, en el que, bueno, pues sorprendido un poco por todo, no sé, aquí en Soria, pero en Valladolid cuando salías a la calle era bastante flipante cómo se había desarrollado toda la naturaleza. Entonces, todos los jardines no habían sido, no se habían mantenido, no se habían cuidado y estaba todo como muy salvaje. Entonces era algo que, bueno, a nosotros nos llamaba mucho la atención. Y bueno, pues en esos paseos fui recogiendo algunas plantas que me llamaban la atención, que nunca había prestado atención a ellas. Es como, también fue una manera como de redescubrir la ciudad donde vives. Fue un poco como, sí, como una especie de revelación también, de decir, joder, pero mira todo esto que hay aquí, nunca nos habíamos parado a pensar en ello, ¿no? Y bueno, pues al final lo que hacía era recoger plantas que me llamaban la atención y luego en casa las iba fotografiando, así también, pues en un proceso muy interior, muy personal, muy de estar en tu mundo, de pensar en ti, de pensar en tus cosas, de estar en tu mundo pequeñito, vamos, que era el mundo que podíamos tener. Y al final, pues bueno, salió esta colección de imágenes. Os muestro algunas, sí que es verdad que no se ven allá, si queréis luego hay aquí algunas más y bueno, la colección la llamé Jardín Mínimo y este fue un poco el proyecto. Creo que mira, voy a volver un poquito atrás, perdonad un momento, porque sí que quiero que veáis cómo se presentó, que os lo contó antes. Bueno, esta era un poco la idea, ¿no? Las plantitas pequeñas y luego como con 2 imágenes a color que contextualizaban un poco todo el tema. Era una manera de ver, de mostrar cómo yo había estado en ese momento, durante todo ese proceso tan extraño que hemos vivido todos, y luego también es como una especie de catálogo, es también una manera de acercarte a un espacio, un territorio, ¿no? Contar algo o dar un tipo de información que define un territorio, que podríamos decir, tu espacio, tu lugar cercano, ¿vale? Es una manera de hablar de él, de definirlo y de acercarte a él. Así es como lo planteé. Otro proyecto que os quería mostrar, perdonadme porque dando cuenta está un poco... Vale. El proyecto del que se hablaba Chris, de la foto antigua de la cual hacíamos para realizar un proyecto, los 3, pues bueno, Valladolid está dividida como de este a oeste por el río Pisuerga, no sé si habéis ido por allí, lo conoceréis. Y entonces yo siempre he estado como vivido muy cerca del río, eso sí que me gusta, porque paseo bastante. Entonces, tomando la referencia de esa imagen, pues a mí se me ocurrió generar un relato en torno a las personas que hacen uso de ese espacio, que lo habitan en cierta manera, ¿vale? Y también de los espacios, ¿vale? Entonces empecé a pasear mucho por todo el río, por todas las riberas, y daba la casualidad que casi siempre acababa en este punto. Encontré esto y siempre acababa en este punto, ¿vale? Y entonces, cada día que iba, esto cambiaba. Yo iba tomando las mismas imágenes. Es una especie de, no sé si lo ven, es una especie de redón tendido. Es como, y esto es un sitio, bueno, está muy cerca de la ciudad, pero está así como metido en un sitio muy de naturaleza. Y entonces yo cada día que iba veía que cambiaba. Hay algo, es como alguien está haciendo aquí vida, tareas domésticas. Tampoco era una imagen, o sea, tampoco era una historia así muy
pobreza, por así decirlo, porque, bueno, al final, que sí, o sea, que tampoco es una realidad dramática, pero no sé, es como, yo veía como que alguien realizaba allí tareas que nosotros realizamos en casa, cuando nosotros al río, al parque, vamos a pasear, a estar con los amigos, a hacer un botellón o a celebrar un cumpleaños, aquí alguien en un mismo espacio que nosotros usamos para ese tipo de cosas de ocio, realizaba sus tareas domésticas y yo no sé si vivía allí o no. Era un poco el trabajo, lo enfoqué un poco sobre la idea del límite, de cómo realidades completamente opuestas pueden convivir en un mismo espacio, pero hay un límite que no vemos que separa una realidad completamente de otra, ¿vale? Y entonces, este es el mismo espacio, otro día, y luego también es en el mismo pequeño sitio donde yo hacía estas fotos, también estaba esto, no sé si lo veis bien, es como una especie de fuego, donde alguien cocinaba, ¿vale? Entonces volvía y seguía haciendo las mismas imágenes y finalmente, un día, después de estar como yendo un mes a ese sitio, conocí a la persona y después de hablar mucho con ella, accedió a que yo le hiciera un retrato, que yo trabajo mucho el retrato, me interesa bastante. Y bueno, pues el proyecto al final que se expuso recogía un poco todo este proceso, todo el proceso que tiene un fotógrafo o una persona ajena a la hora de entrar en una realidad complicada, una realidad difícil y ajena totalmente a nosotros, ¿vale? Y entonces el montaje que se hizo, pues era un poco todos los días que yo había ido, todo el proceso de lo que allí estaba sucediendo y luego finalmente la persona que estaba haciendo uso de ese espacio y estaba haciendo uso para este tipo de cosas. Es un proyecto que está muy cercano a la fotografía documental, es como un enfoque documental, pero tampoco yo pretendo hablar como no pretendo hablar como de una manera muy concienzuda de una realidad concreta, ni describirla a todos los niveles, ni hacer juicios de valor, ni nada. Yo simplemente, a lo que a mí me interesa en mi trabajo es muchas veces mostrar a una persona en un espacio y en el uso de ese espacio, cómo se relaciona esa persona con el territorio que habita y también dar como algunas pinceladas de su vida que tú a la vez luego puedas también construir el propio relato de esa persona, ¿vale? ¿Paramos ya? Sí, voy a enseñar 2 fotos más de un último proyecto que se llama Nonation, que es un proyecto que yo voy desarrollando muy a largo plazo y tiene mucho que ver con el enfoque que os he contado aquí también. Y bueno, Nonation hace un poco hace referencia a la idea del viaje. Es un proyecto que voy realizando cuando estoy de viaje en lugares, bueno, que llaman mi atención, lugares periféricos, lugares rurales y se compone de espacios y de personas que me voy encontrando. Un poco también personas que viven pues eso, en una especie de límite, de margen, casi afuera no del todo, pero casi afuera, ¿vale? Y bueno, también es como un enfoque muy personal mío de hacer referencia también a una manera de estar en el mundo, ¿no? Como de esa idea de pertenecer más a un territorio afectivo, más que a un territorio concreto, geográfico, a un país, a una ciudad o a un pueblo, ¿vaya? Es como una idea así como muy general, que tiene mucho de significado para mí, que a la vez la gente y los espacios que yo fotografío en la periferia me llevan también mucho a esa idea. Y nada, solo quería enseñar estas 2 imágenes y bueno, ya os dejamos un poco si os apetece preguntar lo que sea, si queréis acercaros a ver los prints y las fotos y demás. Y bueno, nada, que muy agradecidos y por la atención y muy encantados de estar aquí en Soria, la verdad.
Lo tomo este. No, pero esa ¿Perdona? Bueno, a ver. Bueno, no. ¿Hola? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? Ah. Vale. Bueno, no sé si de principios, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho, es una cuestión de gusto. Además, yo también normalmente cuando hago fotografías pongo la cámara en blanco y negro, aunque luego sé que puedo poner más en color y demás, pero es como que suelen decir que hay como dos fotógrafos, los que ven la luz y los que ven el color, ¿no? Entonces yo creo que soy de los que ven la luz y la ven mejor en blanco y negro y ya. ¿Hola? ¿No? ¿No? ¿Se ha quedado contigo? No sé, ¿hola? No, tampoco. No funciona conmigo, ¿sí? Que eso, que no es una cuestión de principio, yo creo, bueno, no sé si en el caso de Eric, pero en el mío no. Es un poco de más por el gusto, no sé. También como que estamos acostumbrados como que la fotografía más analógica, más como blanco y negro, más como no sé, fotos que te han gustado y demás, como que vienen de muy atrás y al final es lo que yo la verdad la veo mejor en blanco y negro que en color. En color creo que tienes que componer mucho más para que, vamos, para por lo menos a mí me gusta. El último que trabajo mucho es que ha sido en color, pero es eso, que es como que la composición tiene que estar como mucho más adecuada, ¿no? Para que por lo menos a mí me guste. Y no, en mi caso no es una cuestión de principio, es una cuestión estética y de cuando yo estudié fotografía, no sé, los fotógrafos que me emocionaban y que me transmitían y que me contaban cosas y que me daban la vuelta, era la fotografía en blanco y negro y bueno, es una cuestión, no es una decisión más estética que otra cosa, más porque yo me siento más identificado con ello y porque de alguna manera también me ayuda un poco a ir a lo esencial de lo que yo quiero contar o de lo que a mí me impulsa a hacer fotos, por ejemplo, en este lugar, a este tipo, no sé, es como que si trabajo en blanco y negro voy más directo, más a lo esencial, o sea, como ¿sabes? A lo que te agarra y ya está, ¿sabes? No es una decisión ni de principios ni de cosas así. Quiero decir que en un momento dado, si me apetece hacer. Yo cuando estudiaba fotografía, pues había profesores que te decían, tienes que decidir qué tipo de fotógrafo ser, si eres un fotógrafo de color o si eres un fotógrafo de blanco y negro. Y claro, yo estaba pues muy loco con eso, porque digo, es que esta foto a mí me gusta el color, ¿por qué lo voy a pasar a blanco y negro? Luego sí que es verdad que yo en mis proyectos todos los he desarrollado en blanco y negro, pero creo que en ese sentido hay que quitarse mucho peso y muchas normas absurdas, hay que hacer lo que a uno en un momento dado te apetece, pero no porque te apetezca, sino porque te transmite y porque te jode, porque te cansa y que no, esto es así, como se cuenta y como tú quieres contarlo. Es que yo no te oigo mucho, tío. Pues todo. Todo. O sea, porque yo, por ejemplo, en mi caso soy una persona que me exijo mucho, o sea, que me limita bastante también, porque luego, bueno, pues es como, no sé, me pongo un listón como muy alto y como no llega ese listón, no hago nada. Y entonces, pues muchas veces estoy en casa como diciendo, joder, tenía que empezar. Al final, para mí eso es una gran dificultad. Luego, pues bueno, para mí sobre todo es una dificultad que me pongo yo, ¿vale? Luego, pues en mi caso, pues es difícil, por ejemplo, el proyecto que os he comentado del río. Bueno, a mí mi último objetivo era que poder fotografiar a esa persona. Y bueno, pues estoy un mes yendo allí, eso no es fácil. O sea, al final yo lo hago porque en ese momento quería hacer eso.
Tenía un impulso, tenía una curiosidad brutal y porque tengo mucha empatía por las personas a las que fotografío. También quiero hablar con ellas, sobre todo. Quiero que me cuenten un poco qué les ha pasado en la vida. Es como una especie de curiosidad así muy heavy. Pero bueno, al final la fotografía surge después de todo eso, pero todo ese proceso es complicado. Y luego la dificultad también es después qué haces con todo eso. ¿Cómo editas? ¿Cómo exhibes tu trabajo? Porque al final no hacemos fotos para tenerlas en el disco duro. O sea, eso es así. Por mucho que digamos que esto es una pasión y que demás, hacemos fotos y hacemos trabajos para que la gente que esté interesada en ello viva y haya un diálogo y haya una comunicación. Y conseguir esa comunicación pues también es complicado a veces lo podemos hacer por Instagram simplemente. Pero bueno, si quieres dar un paso también a exponer, a editar un fotolibro, yo qué sé, pues eso es complicadillo también, muchas veces por pasta, muchas veces porque no encuentras el espacio que está interesado en tu trabajo. Bueno, hay muchas cosas. Si quieres comentar tú algo. Prácticamente como ha hecho Dick, también hay cuando te quieres un proyecto personal, es como que dices, me encantaría tener un mes o 2 o 3 solo pensar en eso. Eso es imposible. O sea, no puedes tener tiempo libre único como para solo estar pensando eso, porque tienes que tomar muchísimas decisiones, ¿no? Y tienes que estar como muy metido en el proyecto. Entonces, claro, nosotros al final, pues, todo el trabajo que tenemos de carrusel, todo lo que conlleva y demás, pues prácticamente es imposible, ¿no? Porque durante esos 3 meses que quedas en un proyecto tienes que seguir comiendo para las facturas y autónomos y todo. Entonces, es un poco, yo creo que es eso, cómo organizar tu tiempo para que puedas estar a gusto trabajando, digo, estar concentrado en el proyecto y que realmente te dejes pensar en ello, sin que lo demás se resienta, ¿no? O bueno, buscar como un poco ese equilibrio. Yo creo que para mí yo creo que es lo más difícil, ¿no? De cuando te metes en algo, realmente dedicar como todo el tiempo y toda tu energía en eso y a veces es muy complicado. Vamos a